Cedesi, sabéis que él es un activista ecologista, investigador, escritor y militante de ECU, bueno, decía que viene hoy pluriempleado porque a partir de la idea de que nos hablase de ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, entendíamos que, siendo las fechas que son, recién terminada la cumbre en Lima sobre el cambio climático y recién aprobado en el Parlamento Español la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, pues entendíamos que siendo una persona que ha estado metida en ese tipo de encuentros, negociaciones, sabidurías, pues que también valdría la pena, estirando esto como si fuera un chicle, pues que nos contara algo al respecto. Por lo tanto, la convocatoria venía alrededor del TTIP, Ley Mordaza, Cambio Climático. Con lo cual, nada más. Gracias por la presencia y Floren nos sigue. Entonces, para empezar, pues una reflexión. Primero, porque seguramente, como bien sabéis, un sistema político o un sistema socioeconómico tiene dos maneras de conseguir sus fines, con las personas y con la ciudadanía. Por un lado, por la seducción. Por otro lado, por la represión. Y podemos decir que a través de los años de bonanza, cuando tuvimos la burbuja inmobiliaria, consiguió seducir a la ciudadanía. Porque todos y todas más o menos tenían clarísimo que con esta ilusión de tener un coche, un piso, más consumo, podía llegar a ser más feliz. Y al mismo tiempo, otros tenían clarísimo que podían estafar mucho mejor. Pero en general, la mayoría de la gente estaba contenta con esto. Y la seducción funcionó bastante bien. Hasta el 2007, que empezó a caer como un casino de naipes todo el sistema financiero montado sobre una mentira. Sin embargo, hoy ya no estamos en esta fase. Hoy estamos en una fase donde lo que prima es la represión, porque ya no funciona la seducción. Y en este marco tenemos que poner lo que es la ley Mordaza. Bueno, mejor dicho, se llama la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, porque según el PP, esto es para mejorar la seguridad ciudadana, porque la mayoría silenciosa lo está pidiendo, lo cual es una falsedad total, porque el 84% de las personas ahora mismo están rechazando esta ley. Pero es verdad que esta ley existe justamente para poner freno a lo que ahora mismo los gobernantes están viendo como un riesgo tremendo para su poder. Es decir, gente concienciada o gente que se está concienciada, que está viendo que tienen poder en sus manos y que lo quieren ejercer. Y eso lo hemos visto con el 15M, por ejemplo, con la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca. Lo hemos visto con gente que ha entendido que ya no podían dejar a algunos chorizos mandarles como querían. Sin embargo, la ley Mordaza, ¿qué permite hacer? Permite hacer una ley que es una ley anti-15M, porque se está quitando capacidad, por ejemplo, para las personas y la ciudadanía estar en plazas. Es decir, el 15M, con la sentada de Plaza del Sol y el acampamento, ya no se podía hacer con la ley Mordaza. Igualmente, lo que está haciendo la ley Mordaza, es decir, por ejemplo, ya no se puede hacer una ocupación o ya no se puede ir ante una sede bancaria para protestar por la estafa de las cajas de ahorro. Ya no se puede hacer. De hecho, las dos cosas costarían 30.000 euros. 30.000 euros. Porque lo que hace la ley Mordaza es poner precio a la gente que protesta de forma pacífica. Es decir, reduce la capacidad de libertad de expresión y manifestación. Esto es el objetivo claro de la ley Mordaza. Igualmente, si 30.000 os ha parecido poco, ¿qué tenemos? Tenemos una infracción aún más grave, que es ir ante lo que llaman ellos un servicio básico, como puede ser para ellos Radio Nacional de España o Televisión Española, y si ocupáis esos lugares o si estáis delante, por ejemplo, la multa ya no es de 30.000 euros, es de 20 veces más, de 600.000 euros. Por supuesto, estamos ante una ley que busca reprimir lo que son las protestas de las personas que están en contra de este gobierno y que están en contra de las políticas que están llevando. Y de hecho no solamente la única ley que existe, o por lo menos existen más formas de reprimir. Hace poco, por ejemplo, terminó el juicio contra 16 más un periodista, 16 activistas y un periodista de Greenpeace. No sé si habéis visto. Es decir, personas, activistas, que fueron a protestar contra una herejía
sucia y peligrosa en Cofrentes, en Valencia. Sin embargo, aquí hay que decir que la jueza ha sido bastante valiente, porque ha reconocido que los cargos que habían puesto, o que habían pedido, por lo menos, la empresa, no se sostenían por ninguna parte. Pedían 3 años de cárcel para personas que lo único que hicieron al final fue poner una pancarta, y nada más. Entonces han salido de esto ilesos, bueno, casi, porque le han pedido 20.000 euros en total por haber roto la valla, lo cual es cierto, hay que pagar la valla, pero reconocieron que una protesta pacífica no se podía reprimir de esta fórmula. Entonces, lo que tenemos, esto es el marco. El sistema ha dejado de entusiasmar. El sistema ha dejado de seducir. Estamos viviendo una crisis política profunda, que eso lo estamos viendo todos los días, con los casos de corrupción. De hecho, hoy ha hecho una persona, se ha caído por esos casos de corrupción, que es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castelo, que ha anunciado esta mañana en Facebook, forma de anunciar, los políticos modernos, que dimitía. Estamos viviendo una crisis social y económica importantísima. Seguimos teniendo, a pesar de los brotes verdes que nos dice el gobierno, un 25% de paro en el Estado español. Y al mismo tiempo tenemos una crisis ecológica muy profunda. Y sobre esto vamos a volver, ya que me habéis pedido hablar de cambio climático. Pero volvemos al final. Y vamos a profundizar en lo que es el cambio climático y la crisis ecológica tan dura que nos está tocando. Entonces, para que veáis también el fallo del sistema, vamos a hablar del tema del TTIP. El TTIP, ¿quién conoce el TTIP de hecho aquí? No tengáis miedo, no os vayáis a morder. ¿Él? ¿Tú conoces? Oye, me habéis invitado para hablar de TTIP, espero que tú conozcas el tema, vamos. El concepto del TTIP, el concepto. Que es más o menos lo que supone, pero el texto, digamos, que es un poquito difícil de conocer. Pero vamos a ver lo concreto. ¿Qué es el TTIP? Un tratado de comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Básicamente es esto. Es un tratado de libre comercio entre dos zonas económicas, dos bloques económicos, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Y lo que busca es eliminar las barreras tarifarias y no tarifarias, es decir, adecuar normas y reglamentos entre esos dos bloques económicos. Esto es un tratado que está hecho para favorecer inversión y comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esto es el TTIP. Y lo llamamos TTIP porque es el acrónimo en inglés. Vamos, por ahora todos lo llamamos así, porque en español sería un poco más complicado de pronunciar, es el ATCI, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones. Entonces lo vamos a llamar TTIP, como hace toda la gente. Entonces, ¿cuál es el problema del TTIP? Porque yo os voy a decir claramente que no estoy en contra del libre comercio, ni a favor ni en contra por principios. Yo lo único que me pregunto es, si tengo una herramienta, se llama TTIP o de otra forma, ¿a qué me sirve? Y sobre todo, si tiene como objetivo solucionar las grandes crisis que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Si tenemos una crisis política, una crisis económica, una crisis social, una crisis ecológica, yo me pregunto, ¿el TTIP nos va a permitir superar esas crisis? Pues vamos viendo. Primero, la crisis política. Esta falta de confianza en lo político, esta falta de democracia que estamos notando. Pues el TTIP tiene un gran problema ahora mismo, que se llama opacidad. Es decir, que no sabemos exactamente qué se está negociando, porque todo se está negociando de forma totalmente opaca entre la Comisión Europea por un lado y por otro lado con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final todo esto es un juego donde quien está manejando cuanto más puede son las grandes corporaciones. Eso tiene que quedar clarísimo. Esto no es una lucha entre Europa y Estados Unidos. Si hacemos esto, enfocamos mal el problema. Esto es una lucha entre ciudadanía europea y americana contra las corporaciones americanas y europeas, quienes son realmente las que pueden sacar más beneficio. De hecho, una cifra. Sabemos perfectamente que quien estuvo presente en las prenegociaciones del TTIP, el 90% de esos actores no políticos y no institucionales eran multinacionales. Y el 10% restante, nada más, eran sindicatos, ONGs o otros elementos sociales de la sociedad civil. Nada más. Esto es el TTIP, es una falta de transparencia que esto está minando la democracia.
De hecho, hasta hace poco ni siquiera se conocía el mandato de negociación de este tratado. Lo tuvimos que filtrar desde los Verdes hace unos 8 meses. Y a partir de este momento, cuando filtramos el mandato que conseguimos con bastante dificultad a través del Parlamento Europeo, la Comisión Europea empezó a moverse diciendo que estaba haciendo ellos también transparencia. Filtraron, de hecho, hicieron público hace 2 meses el mismo documento que filtramos hace 8 meses. Y eso lo llamaron transparencia. También estamos viendo que en esto los parlamentarios no tenemos suficiente acceso a los documentos. Hasta hace poco, solamente una 7ª parte de los parlamentarios europeos, en el Parlamento Europeo, teníamos acceso a los documentos. Solamente una 7ª parte. Lo que estamos pidiendo es que todos los eurodiputados tengan acceso. Todos. De hecho, como el Bundestag, el Parlamento alemán. Ahí, todos ya tienen acceso. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que haya una transparencia en total. No solamente, de hecho, para los diputados, sino en general para la ciudadanía. Porque los primeros afectados o concernados somos nosotras y nosotros. Y si quieren tomar una decisión tan importante como firmar un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que necesitamos, sobre todo, es que como ciudadanía tengamos información. Porque información es poder. Y poder decidir en democracia necesita tener todas las cartas encima de la mesa. Entonces esto es más un asunto de metodología. ¿No es transparente? Pues no, no lo es. Y eso no es normal en una crisis política como la nuestra. Pero eso no es todo, porque ahora tenemos que entrar en el contenido de lo que nos están vendiendo con el TTIP. Porque ellos no nos están vendiendo que con el TTIP todo va a ir mejor. Porque os dicen que esto va a favorecer el comercio y la inversión y gracias a esto tendremos más empleo y más crecimiento. Os dicen, de hecho, que gracias a esto tendremos un crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, del 0,5% en 2027. Sí, no te rías, eso es verdad. Eso lo dice el comisario europeo. En el mejor de los casos, si todo va bien. Y que esto dará, en principio, más empleo y más dinero por cada hogar. Ellos calculan que unos 500 euros por hogar en 2027 al año. Si todo funciona bien, en el mejor de los casos. Eso repito, porque es una hipótesis. Entonces, aquí nos tenemos que poner a pensar un poco. Bueno, primero, si toda esta lucha para 0,5 es verdad que parece un poco demencial, pero es lo que hay. Pero segundo, tenemos que preguntarnos, ¿de verdad pensáis que esto va a ocurrir? Porque primero hay un problema en su modelo. Ellos utilizan los viejos modelos económicos que dice que al final siempre habrá pleno empleo y que siempre el sistema financiero y económico es estable. Lo cual hemos visto claramente desde 2007 que es totalmente falso. Esto no funciona así. Sus modelos no funcionan. ¿Pero pasamos esto? Obviamos. Ellos dicen que tenemos 500 euros por hogar dentro de 10 años. ¿Vale? Pero eso no tiene en cuenta que lo que se suele ganar en esos tratados de libre comercio no se reparten de forma equitativa entre las personas que participan en esto. Y sabemos perfectamente que no es realista decir que todos los hogares van a ver las ganancias de un tratado de este tipo. Porque sabemos también perfectamente, por experiencia previa de tratados parecidos, que quien se queda con las ganancias o los beneficios son las grandes corporaciones y los que no ven la pasta al final son la ciudadanía. Entonces aquí tenía que decirnos si realmente piensan que este modelo económico más allá de lo teórico es real. Pero también yo digo la mayor, porque ellos nos dicen una cosa que es muy importante, que además es muy clásica. Nos dicen que gracias a un crecimiento del 0,5% hasta 1%, ¿por qué no?, del PIB, vamos a vivir mejor. Y esto no es verdad. Y eso os puede caer con una idea muy clara esta noche. No es verdad que ahora mismo, que cuando crece el PIB, también está creciendo el bienestar de las personas. Ahora mismo, en España y en cualquier país occidental, no existe ninguna correlación, ni negativa ni positiva, entre aumento del PIB y aumento del bienestar. O sea, si un político, un economista, os dice, está creciendo el PIB, por tanto mejorará vuestro bienestar, os está mintiendo, porque no lo sabe. Y es más, ahora mismo el crecimiento
el crecimiento económico del PIB, del Producto Interno Bruto, ya no es la solución. Es un problema, porque es nocivo para la sostenibilidad de los ecosistemas, es nocivo para la sostenibilidad de la sociedad. Hoy crecimiento y bienestar, hoy crecimiento y calidad de vida, hoy crecimiento y mantenimiento de los ecosistemas no van de la mano, son dos cosas contrarias. Por tanto, yo les digo a la mayor que esto no es verdad. Ya no tenemos que buscar el crecimiento por el crecimiento, porque esto no nos garantiza en ningún momento un planeta sostenible y justo. Pero incluso así vamos a ir más allá. Y vamos a mirar los últimos informes que han salido. Y los últimos informes que han salido, sobre todo uno de Estados Unidos que nos llega, dice lo siguiente: pues nosotros no hemos cogido el modelo típico que os cogen, esos modelos donde todo va bien, un poco el mundo de yuppies, ¿no? Vamos a coger un modelo diferente, de Naciones Unidas, poniendo hipótesis un poco más realistas. Y vamos a mirar las conclusiones. ¿Qué nos dice el último informe? Pues claramente nos dice exactamente lo contrario de lo que nos está vendiendo la Comisión Europea. Que con un TTIP implementado entre Estados Unidos y Europa se van a perder empleos. Ellos se calculan que 600.000 empleos se pueden perder. Vamos a tener menos PIB, lo cual a mí tampoco me viene mal, pero bueno, según ellos eso no es bueno. Va a haber menos exportación, va a haber una disminución de las rentas del trabajo, y sobre todo una disminución de las rentas de trabajo en comparativa con las rentas de capital. A ver quién gana realmente en este intercambio, porque no es verdad que todos ganemos cuando hacemos cosas de este tipo. Y además va a haber un aumento de la inestabilidad del sistema. Entonces, nosotros les preguntamos a la Comisión Europea, entonces, a ver, nos estáis vendiendo cosas que no son reales. ¿Y ellos sabéis que lo contestan cuando les decimos esto? Nos contestan, bueno, a ver, tenéis que ver que lo que me enseñas son informes, y no hay que creer los informes. Hombre, claro, yo no puedo creer el mío, pero tú vas a creer el tuyo es verdad. Pues no. Entonces ellos se encuentran en un momento bastante duro, porque se ven criticados por la transparencia, se ven criticados por la falta de democracia, se ven criticados incluso por el punto donde más fuerte eran hasta el momento, es decir, el empleo y el crecimiento. Ya no saben a dónde agarrarse. Entonces lo último que les queda ahora mismo, que todavía no es la represión, la Comisión Europea es un poco más progresista que el gobierno español, lo que les queda es tomarnos por tontos. Es decir, que no hemos entendido absolutamente nada. Y en cada reunión que tenemos con ellos nos dicen que realmente somos muy tontos, que hay que leer un poco mejor las cosas, que realmente el TTIP va a ser muy bueno porque sí. Y no os miento. Aquí es la situación que tenemos en Europa. El último comisario europeo venía muy pedante diciendo que no habíamos leído los informes, que realmente no teníamos fe en su palabra. Pues no, lo siento mucho. No tenemos fe en tu palabra, porque estamos en la situación donde estamos y tenemos la crisis de desigualdad que tenemos ahora mismo, tenemos el paro que tenemos ahora mismo, tenemos este socialismo para los ricos y capitalismo salvaje para los pobres, y eso es una realidad que vosotros, que estáis ahora mismo en el poder, habéis creado en 30 años, y eso no lo hemos hecho nosotros. Vuestra credibilidad y vuestra coherencia está por los suelos. Entonces está clarísimo que ahora mismo no nos creemos el TTIP, no nos lo creemos. No por ser antiamericanos, no por ser antiliberalismo, simplemente porque nos han mentido tanto que ahora mismo no puede ser. Y por eso queremos más debate, por eso queremos más transparencia, y por eso queremos saber qué tipo de modelo económico vamos a trabajar, cómo queremos trabajar, consumir, producir. Y esto el TTIP al final nos viene bastante bien, porque nos permite justamente, dice lo que decías al principio, qué realidad económica queremos construir entre todos. Porque el TTIP lo que propone al final es seguir con la globalización. Que se produzca un tomate en Chile, se vaya mandando de Dinamarca para embalarla y que luego llegue hasta aquí, en Villena, para comérsela, cuando vosotros tenéis una huerta justo al lado. ¿Este es el modelo que queremos? Pues desde luego, desde la ecología política, no lo queremos. Porque no nos parece un modelo, primero, sostenible. No nos parece un modelo lógico, simplemente, es de sentido común. Yo quiero un tomate producido a nivel local, porque además conozco a la persona que lo ha hecho. Lo puedo comprar directamente, así me evito los coyotes, los que cogen así los famosos intermediarios. Es más barato de esta forma. También tiene menor coste energético, porque en vez de dar 3 veces la vuelta al mundo,
Solamente ha cogido la carretera para venir hasta aquí, justo al lado de mi pueblo. Esto es la agricultura que quiero. Local, de calidad, ecológica, de temporada. Y justamente esto no nos permite el TTIP, porque el TTIP vienen cosas que te dicen, por ejemplo, y esto lo están luchando muy fuerte las grandes corporaciones, tanto en el sector de energía como de alimentación, dicen que no quieren cláusulas de localidad, de localismo. Quieren evitar justamente que la contratación pública, podemos decir, nosotros vamos a primar a la gente que produce a nivel local para que mi gente pueda consumir a nivel local. Eso no lo quieren. El TTIP es justo lo contrario de lo que entendemos tenemos que hacer ahora mismo. Relocalizar la economía, relocalizar la democracia. Y aquí no están de acuerdo. Y de hecho, si hablamos de relocalizar la democracia, hay una cosa que es muy importante en el TTIP, que se llama el ISDS. Es otra vez acrónimo en inglés, pero lo más importante, esto es un tribunal, o mejor dicho, un mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados. Y lo que quieren las grandes corporaciones es que esto se incorpore en el Tratado de Libre Comercio, para que una empresa, entendido no como pymes, sino como gran empresa, cuando no esté de acuerdo con el Estado, en vez de ir ante la jurisdicción estatal europea, vaya hacia otro tribunal independiente a nivel mundial. Independiente entre comillas. Es decir, que no dependa de los estados. Claramente, ¿qué pasa con esto? Que esto da muchísimo poder a las empresas multinacionales. Les permiten saltarse lo que es al final la jurisdicción estatal, local o europea. Les permiten saltarse lo que es la soberanía de un pueblo. Y eso es un gran problema, de hecho, este mecanismo de resolución de conflictos. Porque esto permite a una empresa ganar más casos. Le permite decir, por ejemplo, mira, esta legislación que tú tienes no me gusta. Tú has dicho que no querías el fracking. Bueno, ahora el PP quiere el fracking, entonces no tienen problema. Pero admitamos que dentro de un año hay un vuelco electoral y decimos no queremos fracking en España, puede venir una empresa de Estados Unidos y decirle no, según el Tratado de Libre Comercio, esto tiene que ser admitido. Y por tanto, la ley ciudadana vale menos que lo que dice una empresa multinacional. Y esto no estamos mintiendo, porque tenéis que ver cómo ya funcionan los demás tratados de libre comercio. Porque esto ya está en marcha en muchos países. Eso no es nuevo lo que estamos haciendo. Lo único ahora mismo es como Estados Unidos más o menos nos interpela, porque nos sentimos más pequeños. Pero tenéis que saber que Europa ya ha firmado un montón de tratados de libre comercio con otros países. Pero como son inferiores, a nosotros hasta el momento nos daba igual. De hecho, ahora mismo estamos firmando tratados de libre comercio como en África del Oeste, un montón. Pero como ellos están en posición de inferioridad, pues nosotros pasamos, nadie dice nada. Ahora mismo que viene Estados Unidos, ¡uf!, toda la gente se despierta, lo cual no está mal tampoco. Pero tenemos que tener bien consciente que este mecanismo de tratado de libre comercio bilateral con mecanismo de resolución de conflictos está presente desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, Uruguay tiene un acuerdo de libre comercio con Suiza. Y Uruguay ha hecho una cosa que a mí me parece bien, quizás menos bien a los fumadores, pero bueno, es tener una política de antitabaco, es decir, para reducir realmente los problemas vinculados al tabaco en la sociedad. ¿Qué pasa? Que a Philip Morris le parece fatal, porque va en contra de su negocio. Utiliza el Tratado de Libre Comercio entre ambos países para coger el mecanismo de resolución de conflictos y atacar al país de origen para decirle que esto va en contra de sus intereses privados que defiende el tratado. Es un ejemplo. ¿Queréis otro? Por ejemplo, hay un momento muy importante ahora mismo de remunicipalización del agua. Eso me imagino lo sabréis. No sé si en Villena se está hablando ahora mismo. Por una razón bastante simple. Es que muchas empresas, o sea, las grandes empresas, no han cumplido con las cláusulas básicas que ponían los contratos. Te suena en Villena y os va a sonar también, porque en Yakarta, en París, en Argentina, tienen los mismos problemas. Y otra vez, no es un problema ideológico, es simplemente que no han cumplido con el contrato. ¿Qué pasa? Pues que muchas ciudades, muchos municipios dicen, pues yo quiero romper el contrato, porque no habéis cumplido con lo acordado. ¿Qué hacen esas empresas? Pues van directamente
al mecanismo de resolución de conflictos y atacan los municipios que hacen esto en contra de las cláusulas que dicen que no han cumplido. Y eso ha pasado y está pasando ahora mismo. U otro ejemplo, con la basura también, que creo que os gusta bastante. La basura, aquí tenéis algunos problemas de olores, ¿verdad? Pues, Si solo fuera eso. si solo fuera esto. Bueno, miramos lo bonito, ¿no? Tenéis, por ejemplo, una gran empresa, no voy a decir el nombre porque no vamos a hacer publicidad, estamos grabados, que estaba en Alejandría, en Egipto. Ellos tenían el contrato de basura local en Alejandría. Y Egipto decidió que tenía que subir el salario mínimo a las personas, a las trabajadoras, ahí, lo cual también es lógico porque es bastante bajo. Vamos a dar más dignidad a las personas. ¿Qué pasa? Que esta empresa, totalmente descontenta, porque eso cambia sus relaciones de coste-beneficios, ataca a Egipto ante, igualmente, un mecanismo de arbitraje. Entonces, son cosas muy reales. No son cosas esotéricas que solamente tocan los demás. Son cosas que tienen impactos en vuestra vida. En la forma de gestionar el agua, en la forma de gestionar la basura, en el dinero que vamos a tocar, ganar al final de cada mes. Son cosas muy simples y muy reales. Por tanto, la lucha contra el TTIP tiene que ser muy claro, por razones básicas de democracia, de empleo y también del modelo de producción y de consumo que queremos tener y construir. Y además, eso lo tenemos que cruzar con el último punto de la composición que me han dado hoy, que es el cambio climático. Porque yo también me pregunto, ¿el TTIP está teniendo en cuenta lo que es el cambio climático? O mejor dicho, ¿en qué momento nos encontramos con el cambio climático? ¿Qué está pasando ahora mismo a nivel mundial con el cambio climático? Porque me imagino sabéis también que hace poco terminó la cumbre climática de Lima, en Perú, que se llama la COP20. Es decir, son grandes cumbres que se dan cada 6 meses, un año, según, y ahí se trabaja lo que son los acuerdos internacionales que permiten regular, o por lo menos trabajar en contra del cambio climático. Y Lima era muy importante porque es donde se está trabajando la hoja de ruta hacia París, el año que viene, donde se tiene que firmar el acuerdo post-Kioto. ¿Vale? Entonces eso es bastante importante. Estamos hablando ya de la lucha internacional contra el cambio climático. ¿Y qué nos dicen los científicos? Los científicos nos dicen, ojo, que vamos bastante mal, por ahora. Vamos bastante mal. Tenéis que tener un acuerdo que permita que no suba más la temperatura media en el planeta, más de 2 grados centígrados. Eso es lo que nos dicen los científicos. Porque encima de este umbral no podemos predecir qué va a pasar. Porque el sistema, y eso que el sistema ecológico, no es lineal, es caótico. Hay umbrales críticos donde empieza a cambiar todo el sistema si superamos este umbral. Eso es muy importante entender. No es lineal, no es porque haces esto que va a pasar esto. Si llegas a un punto crítico, es un punto irreversible donde no hay retorno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con las decisiones que se tomaron en Lima, en Perú, la semana pasada, según los científicos, estamos yendo a aumentos de temperatura de 4 a 5 grados. Esto es la realidad. Entonces, claro, cuando vemos esto, tengo que tener clarísimo lo que está pasando. Porque además, los primeros ecologistas, hace 40 años, solían decir, bueno, tenemos que actuar contra el cambio climático. ¿Por qué está llegando? Porque nuestros hijos y nuestras hijas lo van a sufrir. Pero ¿quiénes somos los hijos e hijas de esos ecologistas? Somos nosotras y nosotros. El cambio climático ya está aquí. Ya nos está afectando. Ya es una realidad. Y va a ir a mucho peor. Es verdad que es una realidad muy dura para la gente que vive en el sur. Porque los primeros afectados son además los que no han sido responsables de cambio climático. Solamente una cifra. El 80% de los gases efecto invernadero en la atmósfera actualmente ha sido emitidos por los países occidentales. Sin embargo, quien más sufre ahora mismo son los países, sobre todo, más empobrecidos de África. O, por ejemplo, en el Pacífico. Tenéis una isla que se llama Tuvalu. No sé si os sonará, vamos, Tuvalu. Está muy lejos, está en el Pacífico. Iba a ser el primer país en desaparecer de este mundo por la subida del nivel del mar. Pero bueno, es verdad, nos toca lejos, ¿no? 20.000 kilómetros,
tenemos una distancia geográfica, emocional bastante elevada. Mucha gente va a hacer bueno, quizás una lágrima de cocodrilo y poco más. Pero también podemos volver aquí. El cambio climático va a afectar muchísimo a Europa. Y la zona que más va a afectar en Europa es España. Y la zona que más va a afectar en España es la zona sur. Es decir, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Lo siento mucho, sois los premiados. No con el gordo, sino con el gordo del cambio climático. Y por ejemplo, hablando de agricultura, otra vez volvemos al mismo tema. ¿Qué hace el cambio climático? Bajar de forma drástica la productividad agrícola. Más erosión de los suelos, menos agua. Y sabéis que esto es un tema que os toca de cerca, porque Alicante no es una zona, bueno, la provincia de Alicante no es una zona muy rica en agua, de hecho, en comparación con la población que alberga y la huerta que tiene. Entonces aquí vais a ser realmente los primeros afectados por el cambio climático. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro, porque ahora mismo tenemos dos objetivos muy importantes que tenemos que dar en paralelo. Primero, por supuesto, tenemos que seguir presionando a esos líderes que están y van a tomar decisiones para que tomen la menos mala. No voy a decir la mejor porque ya no me creo que vayan a tomar buenas decisiones. Pero por lo menos vamos a intentar que no sea tan mala como hicieron, por ejemplo, hace 4 años en Copenhague. Vamos a intentar por lo menos que sea algo decente. Pero al mismo tiempo, que quede clarísimo, hagan lo que hagan esos líderes, decidan lo que decidan, lo que tenemos que hacer es movernos a nivel local, movernos nosotros sin esperarlos. Porque alternativas hay a punta pala. Y las podemos poner en marcha también nosotros. Alternativas que son, por supuesto, ciudadanas y alternativas institucionales. Las dos cosas a la vez. Por ejemplo, cooperativas o pequeñas y medianas empresas que trabajan los circuitos cortos de producción y consumo. Que sea en energía, por ejemplo, Son Energía es un buen ejemplo de cooperativa, o que sea en agricultura, es decir, comprar una cesta a nivel local. Y que además de ser una cosa buena económica, que también puede ser apoyado a nivel institucional. Es decir, dar facilidades para que la gente aprenda a cultivar, por ejemplo, y tenga también redes para poder dar salida a los productos. También cooperativas de finanzas éticas. De hecho, la palabra ética casi sobra, porque todas las finanzas tienen que ser éticas. Es al revés. ¿Por qué tenemos finanzas que no son éticas? ¿Por qué tenemos finanzas que pueden vender armas, hacer negocio con las personas? Eso tampoco es normal. Y esas cooperativas ya existen. Por ejemplo, en España tenemos una de las más potentes ahora mismo en Europa. Eso no se sabe mucho. Pero Fiare, por ejemplo, es una alternativa a la banca tradicional. Y eso existe. Ya sé que tenéis un nodo de hecho en Alicante y en el País Valenciano. Pues eso es una cosa que se puede hacer. En vez de poner ahorros en grandes bancos, que al final eso va a terminar en redes mafiosas a nivel mundial, lo podéis hacer vosotros poniendo ahorros en proyectos o en bancos que van a subvencionar proyectos que son locales, de cultura, de ecología, por ejemplo, que van a mejorar el tejido social. Estas dos alternativas las tenemos que dar muchísimo apoyo de cara al COP21 de París en lo que viene, porque al final es lo que va a cambiar el mundo también. Pero no solamente esto, porque eso no es suficiente. Tenemos que conseguir también coger más poder institucional. Eso tiene que quedar clarísimo. Para ganar realmente hegemonía cultural y política, tenemos que tener un pie en la calle y un pie en las instituciones. Ambas cosas a la vez. Y eso también es una línea estratégica de cara a la lucha contra el cambio climático, donde tenemos bien claro que tenemos que reducir las emisiones de CO2, por supuesto, y al mismo tiempo tenemos que adaptarnos al cambio que ya está. Adaptarnos. Porque os digo, el cambio climático ya está aquí. Y no solo está el cambio climático, que no quiero asustar, pero hay más cosas. También está la crisis energética. Porque al final tenéis que ver que el sistema económico es como un ser humano. Come y desecha. Es igual. Y el cambio climático solamente es la parte problemática de los desechos. Porque al final el CO2 es un residuo de nuestra actividad. Pero también tenéis que ver lo que entra en el sistema. Y lo que entra en el sistema es energía. Sobre todo es combustible fósil. Y esto también es problemático, porque la energía ya va a dejar de ser barata, abundante y de buena calidad. Ahora es cara, es poco abundante
y es de mala calidad. Y eso cambia todo el sistema tal y como lo conocemos, porque está basado ese sistema en tener acceso a esta energía tan barata. Entonces, eso también tiene que cambiar nuestra forma de ver, porque tenemos que enfrentarnos a esos dos retos, climáticos y energéticos. Y la buena noticia es que si lo hacemos, esto además es muy bueno para el empleo. Aquí lo voy a repetir. Los que han destruido empleos son los que ahora gobiernan. Que ellos no nos den ninguna lección, pero ninguna. A ellos les debemos 25% de paro. Los que ahora mismo pueden crear empleo somos los que pensamos en una economía que sea verde. Porque está clarísimo que la economía verde crea más empleo que la economía productivista suya. Por ejemplo, agricultura. Un buen ejemplo. La agricultura ecológica crea un 30% más de trabajo que la mal llamada agricultura convencional. Las energías renovables, si lo hacemos bien, en 2020 puede ser 300.000 empleos, cuando la nuclear y el carbón, todo junto, son 90.000. Y yo me pregunto, de verdad, ¿quién crea empleo? ¿Quién? ¿La gente que gobierna o la gente que piensa en ecología política? Y para mí la respuesta es clarísima. Ahora mismo, el futuro del trabajo, el futuro de lo social, el futuro de la política se encuentra en la ecología política. Porque necesitamos ahora mismo horizontes realistas, creíbles, que nos dicen que podemos hacer dos cosas a la vez. Tener más justicia social a nivel local y a nivel global, y al mismo tiempo protegiendo el planeta. Porque esto está clarísimo, no hay planeta B. Y entonces, el plan es este. Tener en cuenta el marco en que nos encontramos. Frente a la represión, más protesta pacífica, porque aquí nos vamos a dejar amordazar. Al mismo tiempo, rechazar tratados que no permiten superar las crisis que tenemos ahora mismo, que sean políticas, ecológicas, sociales o económicas. Tener clarísimo que más peligroso que el TTIP está el cambio climático, porque está poniendo realmente en peligro lo que es la supervivencia civilizada de las sociedades que conocemos ahora mismo. Y que para esto hay soluciones. Son locales, son globales, son ciudadanas y son institucionales. Y que esto nos dan más empleo, más justicia, más estabilidad, lo cual es importante, y más democracia. Y con esto es posible crear, convertir nuestras sociedades en nuevas sociedades donde somos capaces de vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta. Gracias.